Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que antes del 15 de diciembre se discutirán en el Pleno del Senado algunas iniciativas pendientes, entre ellas la ley para crear un mercado legal de cannabis y la prohibición del matrimonio infantil. ¿Qué podemos esperar de estas discusiones? ¿Se aprobarán estas iniciativas? Veremos qué opina la mesa de jueves. Este miércoles, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó la suspensión de los derechos partidarios de Jade Kolpolensky, exsecretaria general de este partido. En junio del 2020 se abrió un oficio en su contra por faltas a la rendición de cuentas en su cargo. ¿Qué decir sobre este caso? ¿Hay conflictos al interior de Morena? Veremos qué piensan las y los panelistas. Y el INEGI publicó esta semana la encuesta nacional de la población privada de la libertad de 2021. Reveló que la mayoría de las personas recluidas en el país han vivido actos de violencia durante el proceso de detención y de juicio y han sido víctimas de abusos. ¿Qué retos enfrenta el sistema penitenciario de nuestro país? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Esta semana, la organización Comisión Global sobre Drogas presentó el informe Es hora de poner fin a la prohibición, donde se destacan los logros de una década en materia de despenalización. En México, desde 2018, la Suprema Corte de Justicia ordenó al legislativo regular el consumo adulto de cannabis, pero luego de 3 prórrogas y solicitud de una cuarta que fue negada, no se ha conseguido esta aprobación. Ahora, el senador Ricardo Monreal dijo que antes de fin de año esta discusión llegará al Pleno. Veamos en contexto. Antes del 15 de diciembre, legisladores y legisladores discutirán en el Pleno del Senado algunas iniciativas pendientes. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que buscarán votar la ley que busca crear un mercado legal para uso adulto de la cannabis y la prohibición del matrimonio infantil. La iniciativa sobre cannabis que el Senado busca aprobar establece que en apego al libre desarrollo de la personalidad se permitirá el consumo a partir de los 18 años. Propone la creación de la Comisión Nacional contra las Adicciones y 5 tipos de licencia para cultivo, comercialización, exportación o importación e investigación. Plantea que las autoridades realizarán visitas de inspección en cualquier momento para verificar que los titulares de las licencias cumplen con sus obligaciones. Las personas consumidoras podrán adquirir cannabis o sus derivados en establecimientos autorizados mediante el autocultivo o integrando una asociación de consumo. La posesión se limitará a 6 plantas por persona y se establecerán puntos libres de cannabis como ocurre con el tabaco. Esta iniciativa de ley no despenaliza la posesión, prevé multas por portar entre 28 y 200 gramos y penas de hasta 3 años por posesión simple de entre 200 y 28 kilos. En cuanto a las reformas para prohibir el matrimonio infantil, busca garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio en todo el país sea a partir de 18 años. Hasta ahora, en 31 entidades prohíben este tipo de uniones, pero no se han frenado. Según la encuesta nacional de la dinámica geográfica 2018 del INEGI, 4.5% de las adolescentes y niñas de 12 a 17 años en México están casadas o viven en pareja. La Cámara Alta también discutirá reformas en materia de movilidad, igualdad sustantiva y nacionalidad. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Bienvenida. También como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches y bienvenidos los refuerzos de este jueves. Así es, no le toca hoy, pero nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, bienvenida en la mesa de jueves. Aquí invadiendo la mesa de jueves, pero muy contenta de estar con todas y todos. Buenas noches. Bienvenida. Y José Ignacio Razo, columnista y empresario. Buenas noches, José Ignacio, qué gusto que nos acompañes. Hola Mariana, al contrario, un gusto estar con ustedes. Bien, pues primer tema, empiezo contigo justamente, Lisa, un tema que te gusta mucho discutir. Es precisamente la posible aprobación o discusión, al menos en el Pleno del Senado, sobre la regulación de la cannabis que 3 años después todavía no tenemos. ¿Qué decir sobre este nuevo proyecto de ley? ¿Qué destaca sobre este y también sobre los otros temas que podrían aprobarse antes de que termine el periodo ordinario de sesiones? Los demás temas se los dejo a mis colegas porque creo que sí me quiero tomar mis 2 minutos en este. Creo que hay fallas y aciertos en el nuevo proceso de discusión de una iniciativa que, digamos, si empezamos por las fallas, ¿no? Estamos hablando de un retraso de 3 años con respecto a lo que ya bien la nota consignaba, ¿no? La orden de la Corte de decir tienen que hacer una ley para regular todo el mercado porque yo ya declaré que el actual es inconstitucional.
también que en el proceso lo que hicieron fue deshacerse de todo lo que habían discutido en 3 años anteriores y empezar la discusión de una iniciativa nueva. Entonces ya no hay un dictamen, hay una iniciativa y eso retrasa las cosas. Como puntos negativos, el principal, yo te diría, Mariana, porque lo hemos dicho siempre en este espacio, es que siguen neceando nuestros legisladores con que no se elimine la posesión simple de cannabis y entonces lo que queda es una ley que al final del día tiene sanciones de cárcel administrativas, es decir, multas, y un sistema de umbrales que sigue siendo todavía muy complicado, pese a que se simplificó respecto a la última versión. No elimina por completo tampoco la penalización para personas cultivadoras, sobre todo en situación de marginalidad o que hubiesen estado obligadas a entrar en la dinámica ilegal. Hay por ahí una excepción que se le pone al 194 del Código Penal, pero que no está bien redactada y entonces por lo tanto se entiende que aplican las mismas penas para todos y entonces ahí hay una criminalización de la pobreza importante que hay que corregir. Tiene también algunos errores de técnica legislativa en uno de los transitorios, pero es importante mencionarlo porque básicamente si se aprobara una ley, lo que tendría esa ley es la posibilidad de aplicar un beneficio retroactivo para que las personas que antes fueron encarceladas por posesión simple de pequeñas cantidades de cannabis que ahora van a ser legales, pudieran ser sacadas de la cárcel y eso quedó tan mal redactado que no les va a aplicar ese beneficio, entonces en este momento quedaría como que aplican la legislación vigente de cuando cometieron el delito, algo pues que es una soberana tontería. Dos cosas positivas yo te diría, porque una de ellas está mal en la nota, es que se quita justamente la idea de que sea CONADIC quien regule el mercado y se reintroduce la idea de crear un instituto de control de cannabis con la participación de distintas dependencias. Creo que es una buena noticia porque entonces tendría facultades regulatorias, cosa que CONADIC no tiene. Y se pone otra vez, se eliminaron también las necesidades de tener licencias para la posesión simple para aquellas personas que pudieran ir a comprar, por ejemplo, en una tiendita 28 gramos de cannabis. ¿Qué me preocupa? Y con eso cierro para echar el debate con los amigos acá. Sí. Me preocupa que Morena, que teóricamente es de izquierda, ¿no? Volvió a meter las licencias integrales, es decir, volvió a permitir que el mismo licenciatario tenga la licencia para producir y para vender, lo que en realidad crearía una estructura de mercado oligopólica. Me da una risa loca que el PAN haya amenazado con decir que si se pasa la ley, ellos van a promover una acción porque no están de acuerdo con esto y están con el punitivismo al máximo, queriendo poner todavía más sanciones y multas más caras. Sí. Y hay ahí pues también algunos malos intentos del PRI que tampoco ha participado mucho y que más bien está complicando la sobreregulación de la ley. Entonces ojalá que haya pues un diálogo interesante y que los partidos entren en cabeza para que finalmente esto salga antes. Alejandro, a ver, Lisa ya apunta algunos temas importantes, como lo es la criminalización de las personas usuarias, la sobreregulación, también el autoconsumo. ¿Qué decir sobre este proyecto de ley? ¿Qué esperar en la discusión del Senado por parte de Morena, con lo que Lisa pone sobre la mesa, y también sobre los otros temas que están en la agenda en el Senado? No, pues yo diría que ya efectivamente hay un rezago de 3 años. Vienen diciendo en el legislativo que ya van a sacar ahora sí el tema de regulación de cannabis y pues es como los conciertos de Timbiriche, ¿no? Que dicen ahora sí es el último reencuentro, el último. Y bueno, a la fecha siguen sucediendo y lo mismo aquí en este caso, pues postergando esta aprobación. Decían que era por errores de técnica legislativa de la minuta que envió la Cámara de Diputados, en donde hay que decir que ya se había aprobado con defectos efectivamente, pero me parece que son más dar largas, poner pretextos y esperemos que ahora sí, sabiendas de que no va a ser una ley perfecta y que es el inicio de la regulación, no el destino, sabiendas que podría haber estado mucho mejor diseñada esta reforma, me parece que sí sería ya un paso muy importante y que ya no puede haber, digamos, más dilaciones por parte del Congreso en cuanto a la aprobación, porque además ya la Suprema Corte de Justicia incluso se manifestó en el carácter pues discriminatorio y lesivo a los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad en torno a los usuarios de cannabis. Además, creo que hay otros temas bien importantes en la agenda legislativa y que serían desde un enfoque progresista, ¿eh? Por ejemplo, el tema de licencias de paternidad se ha estado ya discutiendo, ya llegó al Pleno, fue aprobado ya en las comisiones de trabajo, por ejemplo, de modo que incrementen las licencias de paternidad
de 5 días, 10 como está en la actualidad en la Ley Federal del Trabajo, dependiendo si es apartado A o apartado B el trabajador, a 30 días está ahora propuesto, lo cual sería pues mucho más equilibrado en la cuestión de tareas de cuidado. Me parece un tema relevante que no hay que perderle, digamos, no hay que quitarle el dedo del renglón. Lo mismo que inclusión laboral a personas con discapacidad. Ahí lo que se está planteando es que centros de trabajo que tengan más de 20 trabajadores tienen que incorporar a cuando menos 5% de su plantilla laboral a una persona con alguna discapacidad en un tema de inclusión laboral. Esto implicaría que centros de trabajo que, por ejemplo, de 20 personas tendrían que incorporar cuando menos a una. Ahí, Sí. desde luego, hay desafíos de implementación, sobre todo los ajustes en el espacio físico, la capacidad de inspección, pero me parece que el espíritu de la reforma es bastante positivo y es esto de inclusión de personas que tienen mucho que dar y que hay que ir derrumbando estigmas. José Ignacio, ¿qué pendientes destacas tú o qué temas ves en la agenda del Senado que podrían discutirse y aprobarse? Y sobre el tema de cannabis, ¿hay esperanza entonces para una buena regulación con lo que ya comentan Alejandro y Lisa? ¿O qué esperar entonces de este nuevo proyecto de ley? Sí, bueno, creo que Alejandro y Lisa han dado un muy buen panorama de lo que está pasando. Creo que Morena sabe que le ha dado la espalda a muchas causas de la izquierda, sabe que lo pueden castigar en los votos y sabe o quiere recuperarlos. Entonces, para eso necesita impulsar una agenda mucho más progresista. En el tema de la regulación del cannabis, creo que estas leyes se esperaban desde el día 1, sobre todo viniendo de un partido de izquierda y con mayoría en las cámaras. Hoy, al parecer, la ruta ya está trazada. Parecen existir hoy los acuerdos de acuerdo a las bancadas para que esto pase, y de ser así posible, bueno, sería maravilloso que hasta pudiera pasar la próxima semana y después pasar a la Cámara de Diputados y así a su implementación, una implementación que buscaríamos que fuera a través de un enfoque social. Ahora, en otros temas importantes que están sobre la mesa está la prohibición del matrimonio infantil, porque creo que más allá de los usos y costumbres, el matrimonio forzado, la venta de niñas es un delito de trata. Y esto no solamente se trata de matrimonios forzados, sino la violencia que hay alrededor de todo esto. Son los trabajos forzados a los que son obligados las niñas, es la violencia de género, son las violaciones, es el abandono escolar y todos los abusos que rodean a este tipo de prácticas. Y esto no es exclusivo de México. En el mundo, cada año se casan 12 millones de menores de 18 años. Con la pandemia, de hecho, esto se ha incrementado. Y en México, en el 2020, tenemos 28,000 casos. Creo que estos puntos son muy importantes. Se debe terminar este tipo de usos y costumbres o este tipo de prácticas, y para eso también me gustaría ver mucho mayor número de campañas de difusión para evitar que esto siga sucediendo. Pareciera increíble que en pleno siglo XXI sigamos teniendo este tipo de prácticas. Estefanía, ¿qué decir, qué responder a lo que dice José Ignacio, de que Morena pues le está dando la espalda a algunas causas de izquierda, como lo es efectivamente la regulación de la cannabis? Es increíble, pero es un problema que hemos visto durante muchos años y que se ha estado planteando en cifras respecto al tema del matrimonio infantil. Por ejemplo, en México 32 niñas se convierten en madres a diario, y esto sí tiene que ver con el matrimonio infantil y con prácticas de abuso sexual, temas de hacinamiento, sobre todo, que se exacerbaron en la pandemia. Pero creo que había que plantear varias cosas. Primero, que se antoja complicado porque a este periodo ordinario le quedan menos de una semana, se acaba el 15 de diciembre, todo lo que se tenga que discutir y pasar ahora tendrá que ser antes del 15 de diciembre, y estamos ante temas complicados. Uno que sí implica discusión, como bien lo decía Lisa, entre ciertos partidos dentro del Senado, y otro que parece que tiene visiones distintas y que decía Miguel Ángel Mancera que él quería presentar una iniciativa nueva para el tema del matrimonio infantil. Es verdad que ya es ilegal el matrimonio infantil en el Código Penal. Sin embargo, lo que se está planteando ahorita es modificar la Constitución, particularmente el artículo 2, para que el Estado cumpla con su obligación de defender la dignidad de los niños y las niñas y los niñes,
para que se pueda cumplir el interés superior de la infancia, porque se plantea que se violan sus derechos obligándoles en ciertas comunidades a casarse con mayores de edad, en contra de su voluntad y tal. Sin embargo, lo que ha despertado cierta discusión es hacia quién está hecha esta reforma y tiene que ver con los pueblos indígenas. Ha sido muy duro Ricardo Monreal planteando que esto tiene que ver con las comunidades indígenas y que hay que analizar los usos y costumbres sin que esto vaya a vulnerar a las comunidades, pero parece complicado porque creo que tiene que ser algo que se discuta también con las comunidades, que se discuta con las mujeres que viven dentro de esos espacios, con las activistas y los grupos activistas que están dentro de esas comunidades y que conocen muy bien cómo funciona y cómo se mueven las cosas ahí. Por eso creo que más allá de ir en un tema muy punitivista, pero que también tiene que ver con derechos respecto a la Constitución, tendríamos que abrir un diálogo muy grande para saber qué es lo que está pasando y no podemos saber qué es lo que está pasando a menos de que hablemos con las personas que lo viven ahí. Por otro lado, pues sí, parece difícil cómo se vayan a poner de acuerdo en esta última semana. Sin embargo, si ya se tardaron 3 años en ciertas cosas, pues no pasa nada con que se tarden un periodo más, mientras se haga conforme a lo que se había discutido antes. Ahora, decía hace un rato mi compañero que a él le parecía que era una estrategia de Morena para hacer un poco más progres, pero bueno, eso es algo que viene de la Suprema Corte de Justicia, que ya se había discutido, que incluso hoy Olga Sánchez Cordero, en su momento, cuando fue secretaria de Gobierno, lo había planteado desde el día 1, así que parece que quien ha estado impulsando este tema ha sido no solamente Morena, sino la administración federal. Y están en una completa omisión legislativa. José Ignacio levantó la mano, todavía tenemos un poquito más de tiempo, adelante, y también creo que Lisa quería agregar algo más. Adelante, José Ignacio. Yo lo único que quisiera agregar, que creo que tiene razón Estefanía, acerca de esta comunicación con con toda la comunidad indígena, etcétera. Creo que, y el día de mañana, mientras nosotros estamos discutiendo de esto, el día de mañana va a existir el primer tribunal regional contra matrimonios forzados en la comunidad de Tlapa de Comonfort. Creo que eso es muy importante justo para que esta discusión se involucre a mucho más comunidades. Y les voy a leer rapidísimo el lema de este tribunal, donde dice que estamos en contra de las costumbres y tradiciones que violan nuestros derechos humanos como niñas. Entonces me parece que es muy importante que todo lo que esté sucediendo en el Congreso también escuche estas voces y estos tribunales para que encuentren la mejor solución y que no se violenten los derechos humanos. Lisa, finalmente. Pues nada más un detalle ridículo quizás, pero en la discusión, pero para dejarlo acá en la mesa, el PRI, una de las cosas que propone modificarle a la ley de cannabis es aumentar la edad mínima para el consumo a 23 años, algo que sería completamente inconsistente con otras drogas legales, pero además con la ciudadanía y la mayoría de edad formalmente para hacer un montón de cosas, incluido ¿no? Casarse, por ejemplo, ¿no? Justo hablando de las otras leyes pendientes. Y simplemente también decir que cuando mencionaba acá el pleito del PAN, que tiene ahí como un pliego petitorio de un montón de cosas que cambiar con un enfoque muy punitivista y que amenazó incluso con que si pasaba la ley la iba a impugnar, pues decir que están perdiendo su lugar en la mesa porque frente a la amenaza de impugnación de cualquier cosa que salga de ahí, pues el resto de los partidos políticos no tienen ningún incentivo para incorporar las sugerencias que está haciendo, las modificaciones que pide el Partido Acción Nacional. Entonces es una verdadera vergüenza y una pérdida de tiempo esté usando ese partido así la discusión del grupo ad hoc en el Senado. Pues queda una semana de este periodo de sesiones, así que vamos a ver qué es lo que logra discutir el Senado. Por lo pronto vamos a una pausa. Morena suspendió los derechos partidistas de Jade Kolpolemsky porque no atendió un llamado para aclarar compras y obras cuando fue dirigente de este partido político. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.